Hola amigos, soy Diego de la Ruta del Meeple y hoy día les traigo un video donde vamos a reseñar un juego. Pero hoy es un video especial porque nos han pedido reseñar un juego que iniciará sus caminos, iniciará sus andanzas este 2 de septiembre de 2020 en la plataforma de Kickstarter. Así es, nuestro amigo Miguel Suárez y nuestro amigo Eitel Saavedra nuevamente han unido sus mentes y traen un nuevo proyecto en el formato Print and Play que tocará en las plataformas de Kickstarter este septiembre. Este juego comparte el lore de su juego anterior, Byte and Write, y está dentro del marco y el universo de Rodentia. ¿Ok? Este juego habla de eventos que ocurren simultáneamente, en paralelo, con los eventos transcurridos en Byte and Write. Estoy hablando de el asalto al Rey Marmota. ¿Qué es el asalto al Rey Marmota? Como podrán observar, el asalto del Rey Marmota tiene que ver con esto que yo les contaba al principio. ¿Qué estaba ocurriendo en los otros lugares del reino de Rodentia mientras se daban los sucesos de Byte and Write? Ajá, todo eso lo podrán aprender en este juego. Es más, las andanzas que ocurren en el asalto del Rey Marmota están descritas en un libro que tú lo puedes encontrar en la biblioteca de la Ardilla Galán, donde relatan estas rarezas, estos eventos, estos cuentos que ocurrieron mientras que el Rey Marmota se enfrentaba en batalla contra los lobos. Un grupo de roedores intentó mezclarse y infiltrarse y asaltar la guarida del Rey Marmota. ¿Para qué? Para hacerse con sus tesoros. Sin más introducción, voy a presentar este juego. Pueden ver aquí la portada del juego, donde se observa la misma esencia de dibujo, la misma ilustración, la misma idea artística de Byte and Write. Y eso le habla muy bien de la continuidad que han tomado estos artistas, estos ingenieros de los juegos, para poder meternos en su contexto y inmiscuirnos en la historia que está ocurriendo. El Asalto al Rey Marmota es un juego para jugar de 1 a 5 jugadores, de alrededor de 20 minutos de duración y que está recomendado a partir de una edad de 12 años o más. ¿Okay? Es un juego traído por la editorial Mazo Games, de nuestros amigos ya mencionados. La mecánica principal es un flip and write, que quiere decir que vamos a tener algunas cartas en juego de las cuales iremos dando vuelta. En el caso particular del asalto de Rey Marmota serán 3. Después vamos a detallar exactamente cuáles son las mecánicas del juego e iremos escribiendo en nuestro tablero. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos van a brindar, que nos va a traer este juego? Este juego viene con dos grandes elementos, aparte de su manual, que es lo que pueden estar viendo aquí, perdón, aquí, aquí, que es la hoja de jugador. Si está bien, tiene dos grandes segmentos. Tiene un segmento principal donde está el mapa, donde hay varios cuadrantes y con algunos símbolos dibujados en él. Fíjense que este mapa está dividido en 4 cuadrantes principales, ¿ya? Superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. Y cada uno de esos cuadrantes tiene símbolos diferentes que los vamos a ir detallando más adelante. Y además tiene una zona adicional donde vamos a ir marcando algunos eventos, algunos sucesos y algunos logros específicos que nos irán dando bonificaciones y permitiendo algunas acciones adicionales o puntaje al final del juego, ¿ya? Entonces tenemos la zona principal del mapa y una zona especial donde tenemos el segmento denominado dientes, el segmento de las nueces, de la brújula, de los caminos, del nogal y abajo al final el sector donde iremos anotando las monedas que tenemos en el juego. Además, debajo del mapa hay un sector donde podremos ir anotando nuestros puntajes en los diferentes asaltos que irán ocurriendo durante el juego, que son 3
al final del tercer asalto el juego termina. Y después tenemos un espacio para anotar todo el puntaje total con los puntajes adicionales según los tesoros que tengamos y algunos puntos negativos que podrán ir apareciendo en el desarrollo del juego. Y aparte de la hoja de jugador, tenemos las cartas. Esto es una carta de ejemplo. Y en las cartas que son tamaño miniatura, que existen varios diseños, traigo aquí una para que la puedan ver. Existen 3 elementos importantes. El número, la barrita central que estás viendo en este momento, donde hay unas huellas, unos dientes, otra huella y un cuadradito en un rectángulo, que es la figura de la carta. Y tiene el icono de la carta, que en este caso es el icono de una nuez. Entonces, con la hoja y estas cartas, y además con la ayuda de un lápiz, ya tienes todos los elementos para jugar el asalto al Rey Marmota. Entonces, ahora vamos a ver cómo jugar este juego. Vamos para allá. Para jugar el asalto al Rey Marmota, debes primero que nada tener los archivos para poder imprimir todos sus componentes que son esenciales para jugar el juego. Una vez que tengas el archivo, debes imprimir una hoja de juego para cada jugador. Cada uno de ellos debe tener su hoja propia y además debe identificarla como propia, con su nombre, con algún seudónimo de algún roedor favorito, etc. La idea es que cada uno sepa cuál es su hoja, y eso es muy importante. Segundo, debes imprimir la hoja de cartas mini, recortarlas y formar un mazo, y barajarlo y dejarlo al alcance de todos en la mesa. ¿Por qué es importante identificar la hoja de jugador? Porque antes de iniciar el juego propiamente tal, cada jugador en su hoja de jugador deberá dibujar en la zona exterior, o sea, los cuadraditos que están por fuera del cuadrado principal, deberá dibujar un símbolo que represente su campamento de exploración. ¿Ok? Y una vez que el campamento haya sido dibujado en esta zona exterior, las hojas se pasan al jugador de la izquierda. Y ese jugador de la izquierda dibuja en cualquier cuadrante una X. Esa X representa la ubicación exacta del tesoro del Rey Marmota. Una vez que esa X haya sido dibujada, la hoja vuelve al jugador original. Y ahí estamos listos para iniciar el juego. Entonces, ¿cómo se juega el asalto del Rey Marmota? Este juego se juega en rondas. Y cada ronda tiene 3 fases independientes. La fase de reconocimiento, que es la primera, luego procedemos a la fase de exploración y luego pasamos a una fase de asalto. ¿De acuerdo? Son esas 3 primeras fases. Entonces, recordemos, tenemos nuestra hoja de jugador con el campamento de exploración y la X dibujada por nuestros compañeros, ¿cierto? Tenemos el mazo de cartas ya barajado y vamos a dar inicio al juego. Entonces, la primera fase es la fase de reconocimiento. Y en esta fase es muy simple. El jugador inicial toma las 3 cartas superiores del mazo y las coloca boca arriba sobre la mesa, a vista de todos los jugadores. Y cada jugador elige una de las 3 independientemente. Se pueden repetir, pueden todos elegir la misma, eso da igual. Hay libertad de elección. Por ejemplo, en el ejemplo que se muestra aquí en pantalla, hay una carta con el número 1, una carta con el número 4, una carta con el número 2, con la forma como una T pequeñita, ¿cierto? Y algunos símbolos abajo. Y vamos a ir revisando en qué impacta cada uno. Y esta es la fase de reconocimiento. No hay nada más que comentar en relación a esa fase. Luego viene la fase que es la fase más densa o la más contundente, por decir así, del juego, que es la fase de exploración. Tú ya en la fase de reconocimiento ya hiciste tus planes, empezaste a prepararte a cómo ingresar a la guarida del Rey Marmota, y en esta fase de exploración vas a entrar, ¿ya? ¿Y qué significa la fase de exploración? Es que, si recuerdan, yo les voy a mostrar aquí un ejemplo con una carta un poco grande, no es el tamaño normal, pero es solo para propósitos del video. Nosotros elegimos una carta, y esta carta tiene una figura, ¿ya? En este caso es un rectángulo de 4 casillas,
con 2 pies, un diente y una casilla sin ningún símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer en la fase de exploración es dibujar en nuestra hoja de mapa, o sea, en este sector de la hoja, la figura que habíamos elegido de la carta, ¿ya? Este dibujo debe seguir ciertas reglas, ¿ya? En las cuales no se puede dibujar sobre otra pieza dibujada previamente y fuera de eso no hay otra restricción. No es necesario que estén una pegada con la otra, pueden estar separadas, pueden estar pegadas a los bordes del mapa. Eso da un poco lo mismo, ¿ya? Siéntanse en la libertad de las figuras de la hoja, pueden rotarlas, pueden incluso girarlas de manera especular para que ustedes puedan encajarlas en el lugar donde ustedes pretenden instalar este dibujito, ¿ya? Luego después que ya hayan dibujado la figura de su carta, deberán dibujar ya en el mapa estos símbolos inicialmente. Los pies. Los símbolos de pies son los primeros en colocárselas, dibujar los iconos de pisada. Y estos iconos de pisada van a ir formando un camino. Los iconos de pisada se pueden conectar de manera ortogonal o también en forma diagonal. ¿Cuál es el objetivo de estos símbolos de pisada? Unir tu campamento de exploración con la X, donde está el tesoro del Rey Marmota, ya que esa conexión te dará puntos extra al final del juego. ¿De acuerdo? Y una vez dibujado la figura, dibujada los iconos de pisadas, vamos a pasar a dibujar los otros iconos presentes en la figura. Por ejemplo, aquí yo tenía un icono de diente. Siempre estamos centrándonos en los iconos que están dentro de la figura. Después vamos a hablar de este. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar los iconos presentes en nuestra figura, es muy importante que consideremos, primero que nada, que esta fase es algo opcional. Tú puedes dibujar el icono que salía en tu figura sobre el mapa mismo, ¿ya? De no querer hacerlo, puedes obtener 2 monedas adicionales para tu reserva de oro, ¿ya? Así que esa fase es una fase es una fase opcional, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tenemos en el mapa. En nuestro mapa aparecen varios símbolos que están de mejor manera dibujados aquí en la pantalla, ¿ya? Tenemos signos de el coyote, de nueces, de brújula, de nogal, de cofres del tesoro y la X que representa el tesoro del Rey Marmota, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esos símbolos en el mapa, podremos sobreponer algún símbolo de los que aparece en nuestra figura sobre eso. Por ejemplo, ahí se me perdió mi hoja. Aquí está. Si yo dibujase la figura rectangular que me salió en mi carta, aquí donde hay un coyote, yo pudiese colocar un diente sobre ese coyote, ¿ya? La idea es ir sobreponiendo los símbolos de tu figura de la carta que elegiste sobre los símbolos que aparecen aquí dibujados en el mapa, ¿ya? ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Si dibujamos un signo de diente sobre un coyote, significa que hemos combatido a los coyotes. ¿Por qué es importante esto? Porque al final del juego los coyotes descuentan puntos, ¿ok? Si dibujamos un signo, un icono de nuez que estuviese en esta figura no tiene un signo de nuez, así que no aplica. Pero si tuviese una figura con un signo de nuez y la dibujo y luego sobrepongo ese icono sobre una nuez,
me dará opciones de, por ejemplo, dibujar nuevos signos de pisada en espacios, en figuritas en blanco, dibujadas previamente, o dibujar un cuadrito adicional, etc. ¿Ya? Algo parecido ocurre si yo dibujo un símbolo de brújula que venía en mi figura sobre una brújula del mapa, ¿ya? Eso me podrá dar opción a dibujar, por ejemplo, un nuevo campamento de exploración en algunas zonas indicadas, ¿ya? Consiguiendo así un nuevo punto por donde unirme al tesoro del rey, o puedo completar eh, una sección también hacia el tesoro del rey Marmota. Dibujar un icono de nogal sobre un nogal del mapa me da beneficios en monedas y además me da algunos beneficios también en puntos al final del juego. Si dibujo un icono de dientes, como tengo aquí en el ejemplo que yo les estaba dando, sobre un cofre del tesoro, obtengo 3 monedas inmediatamente, que las marco en mi reserva de oro, ¿ya? La X, que también está representada aquí en los signos que están viendo en pantalla, es el tesoro del rey pirata. Y si lo logro conectar con mi campamento de exploración a través de símbolos de patitas, ganaré 10 puntos al final del juego. ¿De acuerdo? Esos son los signos mayoritariamente más importantes, o más que más importantes, más frecuentes de utilizar durante la partida. Un símbolo especial que se podrá activar durante la fase de exploración es la Guardia del Rey Marmota. ¿Cómo se activa esto? Cada vez que un jugador complete con figuras dibujadas la línea de cuadrados indicada por el estandarte, que es el símbolo que están viendo aquí, activa una Guardia del Rey en la hoja del resto de los jugadores. Es decir, si un jugador con sus figuras completa, por ejemplo, esta línea, que tiene aquí un estandarte de Guardia del Rey, los otros jugadores deberán realizar la siguiente acción. Ellos deben dibujar la última figura seleccionada por el jugador que activó la Guardia del Rey. Es decir, si yo activo la Guardia del Rey con esta figura, los otros jugadores deberán dibujar esta figura en las áreas de donde se activó la Guarida del Rey. Si te fijan en el mapa, cada cuadrante de estos 4 cuadrantes tiene un estandarte de la Guarida del Rey asociado. Entonces, si yo activo la Guardia del Rey del cuadrante superior izquierdo, los jugadores deberán dibujar la figura mencionada previamente en ese cuadrante, siguiendo algunas reglas de dibujo bien específicas. Y esos son todos los símbolos importantes de la fase de exploración. Además, tanto al principio como al final de la fase de exploración, recuerden que nosotros tenemos una reserva de oro. Entonces podremos gastar monedas para realizar algunas acciones adicionales. Puedes gastar 2 monedas para dibujar un cuadradito con pisadas en un espacio donde no habían figuras previamente, o 2 monedas también para dibujar pisadas en cuadrados blancos que ya habían sido dibujados, ¿ya? Además, puedes gastar 4 monedas para dibujar una figura de mapa entre las otras cartas disponibles boca arriba. O sea, si tú elegiste una, gastas 4 monedas para poder seleccionar y dibujar otra carta que estuviese disponible, ¿ya? Y eso es todas las acciones que podemos realizar durante la fase de dibujar de la fase de exploración, ¿ya? Ahora nos vamos a concentrar en la otra parte de la hoja de jugador. Hemos estado todo este video hablando sobre esta zona, donde dibujamos, donde sobreponemos los iconos del mapa con los iconos de nuestras figuras, etc. Ahora nos vamos a centrar en este tablero. Este tablero se llama la zona de exploración, ¿ya? Y la zona de exploración, como pueden observar, tiene 5 sectores, ¿ya? Aparte de la reserva de oro que está abajo, ¿ya? Tenemos de arriba hacia abajo la zona de dientes, la zona de nueces, la zona de brújula, la zona de caminos y la zona de nogal.
Y para eso es importante recordar los otros elementos de las cartas. Recuerden que esta es una carta grande solamente a modo de ejemplo, que es el número de la carta y el símbolo de la carta. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de terminada la fase de dibujo en el mapa, vamos a pasar a las zonas de exploración, que son la otra parte del mapa. Y vamos a ir escribiendo el número de la carta en los diferentes segmentos de las zonas de exploración. Cada segmento tiene algunas reglas en particulares muy sencillas y muy fáciles de entender. Pasamos a revisarlas ahora. Entonces, la zona de exploración, como ya hemos mencionado, tiene 5 segmentos. Vamos a hablar primero de cada uno de ellos y vamos a partir por el segmento de dientes. Cuando tengamos una carta que tiene un símbolo de dientes en el sector indicado acá, por ejemplo, esta carta tiene un símbolo de nuez. Estoy hablando de estos símbolos ahora, no de estos. Estoy hablando de estos símbolos. Cuando tengamos una carta con un símbolo de diente, deberemos escribir el número de la carta, en los espacios mostrados en este sector de dientes, partiendo siempre de abajo de la pirámide hacia arriba. Necesitamos primero 3 números distintos, 2 números distintos y finalmente un número. Cada número de la fila debe ser diferente, ¿ya? Si completamos los niveles inferiores, ganaremos un puente, ¿ya? Después les voy a hablar para qué sirve ese puente. Si completamos el segundo nivel, podremos marcar un número en la zona de nogal, que hablaremos un poquito más adelante, ¿ya? Y si conseguimos colocar un número en la parte superior del segmento de dientes, podremos multiplicar por 2 el valor de los iconos sobrepuestos. Los iconos sobrepuestos nos dan puntaje al final del juego, ¿ya? Entonces, esta es la zona de dientes. Luego vienen 2 zonas, la zona de nueces y la zona de brújula. Cuando no tenemos un número asociado a un símbolo de nuez, vamos a ir tachando los numeritos en esta matriz de 9 numeritos. Si completamos las columnas, fíjense que tiene al final de cada columna hay un simbolito, que es la recompensa que ganamos, ¿ya? Si completamos la primera columna, vamos a ganar un punto de brújula, ¿ya? Si completamos la columna del medio, vamos a ganar un puente. Y si completamos la columna de más a la derecha, vamos a poder disminuir la penalización de los espacios en blanco. Los espacios en blanco al final del juego también resta puntos. Entonces, disminuir esta penalización es favorable. Y si conseguimos una diagonal, ganaremos una moneda de oro. En el sector de brújulas iremos anotando X a medida que nos aparezcan símbolos de brújula en nuestras cartas, ¿ya? Y debemos ir siguiendo unas flechitas, ¿ya? Siempre hay que ir moviéndose de manera adyacente. Y si logramos tachar los signos que están dibujados en el sector de brújula, ganaremos una nuez, un diente, un puente o multiplicar por 2 el puntaje que nos dan los tesoros. Y nuestra última zona de las zonas de exploración son las zonas de caminos y la zona de nogal. En la zona de caminos iremos dibujando X, muy parecido a lo que íbamos haciendo en los segmentos de brújula, pero con la única diferencia es que, si se fijan, entre la primera fila y la segunda hay un pequeño espacio, ¿ya? En ese espacio deben ir dibujados los puentes. Si no tenemos puentes, no podemos seguir avanzando y no vamos a poder obtener esos beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, para ir avanzando, aparte de tener el icono con la carta, debemos ir obteniendo puentes para poder avanzar en todos estos circulitos y ir obteniendo los premios de la zona de caminos, que serían una nuez que nos permite tachar un numerito en el sector nuez que habíamos explicado previamente, un diente que nos permite escribir un número en el segmento de dientes que habíamos explicado previamente, o la
la Guardia del Rey, que reduce los puntos asignados por la Guardia del Rey de -2 a -1. Eso le va a quedar bastante claro cuando veamos la puntuación final. Y finalmente, el segmento de Nogal, que deben escribir un número diferente, siempre diferente. De estos 5 que aparecen en el arbolito, siempre, todos deben ser distintos. ¿Ya? ¿Y qué nos permite? Si tenemos el Nogal completo, nos va a permitir durante el juego modificar la posición de un icono dentro de la figura que dibujaré. ¿Ya? Entonces eso es como un bonus, por ejemplo. Si tengo una figura determinada, por ejemplo esta, que siempre vamos a dar ejemplo, y quiero pasar este símbolo para acá, si tengo el Nogal completo, lo podría hacer una vez durante el juego. ¿De acuerdo? Y eso son todos. Entonces, eso es la fase de exploración. ¿De acuerdo? Dibujar, poner los iconos de caminito para ir completando los caminos, ¿cierto? Dibujar de manera opcional los iconos de las figuras sobre iconos del mapa para poder interactuar con los iconos del mapa, como ya hemos hablado, los coyotes, los nogales, las nueces, etc. Y finalmente pasamos a esta parte lateral de la hoja de jugador, donde están las zonas de exploración, y hay que ir llenando con X o con numerito según lo que haya indicado el número y el icono de nuestra carta. Y recuerden que antes o después de la fase de exploración tienen disponible su reserva de oro para gastar monedas. Eso es toda la fase de exploración. Una vez haya terminado la fase de exploración, los jugadores deberán revisar si uno de los cuadrantes de su mapa está completo, como sale ilustrado en la figura. Si uno de esos cuadrantes está completo, darán inicio a la fase de asalto. Si eso no ha ocurrido aún, se dará inicio a una nueva fase de reconocimiento, donde se repartirán cartas encima de la mesa, y luego a una nueva fase de exploración. En caso de que se haya completado un cuadrante, se dará paso a la fase de asalto. En la fase de asalto es donde se reparten inicialmente puntos. ¿Y cómo es esto? Primero, al iniciar la fase de asalto, el jugador que completó este cuadrado gana 2 monedas de oro. Adicionalmente, si alguien ya hubiese completado, o sea, conseguido el nogal en el mapa, gana una moneda adicional. Y luego se hace el conteo de puntos. Cada icono sobrepuesto, tesoros, coyotes, brújulas, que se hayan sobrepuesto con el icono de una figura dibujada, cada icono da 2 puntos. Las monedas que te hayan quedado sin gastar te dan 1 punto. Los cuadrados completados de la guardia del rey, si están dibujados, esto te resta puntaje y va a depender si tienes la recompensa o no, si te resta 1 o te resta 2 puntos. Lo mismo, también deberán registrarse los coyotes derrotados, ¿ya? Si no has derrotado a los coyotes en ese cuadrante, te resta puntaje, ¿ya? Y luego de hacer esa suma y resta, se deja registro de la fase de asalto en la parte inferior de la hoja de juego. Recuerden que aquí hay para anotar las 3 fases de asalto, ¿ya? Y se da fin a la fase de asalto y luego inicia una nueva fase de reconocimiento. Una vez que se hayan completado 3 fases de asalto, el juego termina y pasamos a la puntuación final del juego. Una vez se complete una tercera fase de asalto, luego de completar esa fase de asalto propiamente tal, pasamos al final de la partida, ya que eso gatilla el término del juego. Debemos contabilizar los puntos de cada fase de asalto, pero debemos hacer una última suma o resta al final del juego. Si encontraste el tesoro del Rey Marmota, ganarás 10 puntos. Además, los caminos que conecten tus campamentos con los cofres del tesoro también te otorgarán puntos dependiendo la longitud y el número de caminos presentes en tu mapa. Además, las monedas que no hayas utilizado al final del juego también te otorgarán puntaje. Sin embargo, los cuadrados dibujados de las zonas de guardia del rey y los cuadrados que no están ocupados por figuritas, o sea, cuadraditos que no tienen nada dibujado encima, ambas
te restarán puntaje, dependiendo de las bonificaciones que hayas obtenido durante el juego. Una vez tengas el puntaje de las 3 fases de asalto y sumado y restado estos últimos indicadores que te he mencionado, podremos obtener el puntaje final de cada jugador. El jugador con más puntos es declarado el roedor con más fama de rodentia y se conocerá como el mejor renegado. Has ganado la partida. Así es como se juega el asalto al Rey Marmota. El Rey Marmota, con su apuesta sencilla, sorprende rápidamente a los jugadores cuando se percatan de lo sumamente estratégico que resulta el dónde, la forma, el lugar, la posición de cada figura de las cartas, ya que son claves al momento de la optimización para la obtención de puntaje. Sumado a eso, la forma de interactuar entre los iconos del mapa y de las figuras y las zonas de puzzles, las zonas de exploración además, termina todo esto configurando un título que apuesta a lo grande y realmente lo logra de una manera muy sublime. El hecho además que tenga estas características se acopla muy bien a la temática. Si finalmente somos un grupo de exploradores, un grupo de roedores y quiere infiltrarse en la guarida del rey y obtener el tesoro, hay que planear muy bien este asalto para poder salir victorioso. Así, todos sus elementos se conectan de manera importante y muy bien con la historia en que se enmarca este juego. Para mí, en lo personal, el juego es muy entretenido, es bastante rejugable debido a cómo se prepara. Recuerden que hay una fase en que se pasan las hojas entre los jugadores, ¿ya? Y sus reglas, a pesar de que quizás en algún minuto pueden ser complicadas, se entienden rápidamente. Al ponerlas en práctica, el juego fluye por sí solo, ¿ya? Es un juego, sí, de poca interacción, pero no molesta en lo absoluto. La iconografía presente tanto en el mapa como en las cartas es bastante clara y lo que lo hace muy fácil de comprender. Sin duda, por lo menos para mí, es un muy buen juego y que va a caer muy bien en cualquier grupo familiar. Aprovecho esta instancia para darle las gracias al equipo detrás del asalto del Rey Marmota por haber pensado en nosotros para darnos ese material y la oportunidad de presentar esta pequeña video reseña de cómo jugar y algunas palabras finales. Espero que les vaya muy bien y no se olviden de apoyar esta campaña que parte en Kickstarter el 2 de septiembre, que ya debería estar en marcha. Así que un saludo grande y nos vemos en otro video. Hasta luego.